Hola, buenas tardes. Ya la he ido a buscar, ya le he avisado y le he dicho que nos vamos a unir en este directo hoy para hablar sobre reflexiones educativas con Rocío Moyá, de Maestra de Andar por Casa. Aquí la tengo, la voy a invitar para que se una. ¿Sí? Tienes Hola. conectado. Aquí Ay, estamos. espera, Bien. que estoy sin cascos. Vale. Ahora. Hola. Hola, ¿qué tal se nos escucha? No sé si hay gente por aquí que nos puede escuchar y ver, nos puede decir. ¿Tú me oyes bien? Yo te oigo genial. ¿Tú me escuchas a mí bien? Sí. Vale, estamos avisando a los seguidores. Nos hemos unido muy pronto, ya tenemos por aquí a seguidores. Buenas tardes a todos. Estábamos diciendo que, bueno, que con tu libro invitas mucho a la reflexión, que tienes un libro que se titula Sacando Punta y que justamente pones ahí un poco el ojo de mira para tener espíritu crítico, para analizar, para que vayamos más allá, para que no nos quedemos siempre en lo primero que veamos y para que sepamos un poco pues analizar las situaciones del día a día, incluso con los cuentos. Te invitaba a hacer este directo, a hacer esta entrevista para que, bueno, tuviéramos esa capacidad que no todos tenemos y que a veces nos cuesta de analizar las situaciones y de hacer esas reflexiones que tú vas haciendo a lo largo de tu muro, de tu Instagram, de tu libro y que nos puedas aportar, ¿no? También te invitaba un poco a hablar sobre los cuentos que a simple vista parece que sí, que son cuentos que pueden aportar, pero si nos ponemos a analizar, muchos de ellos no nos aportan verdaderamente un aprendizaje respetuoso, un análisis respetuoso y que detrás de esos cuentos hay un trasfondo que quizás deberíamos analizar y darle una vuelta, ¿no? Sí, eso es. Bueno, la verdad es que al principio, yo me oigo con rebote, ¿Sí? pero ¿se me oye bien? Yo me oigo doble. Yo te oigo genial, no sé qué tal nos escuchan por aquí, no sé Pues si no sé, yo me oigo Facebook, fatal, pero bueno. ¿sí? Y si te Que, quitan los cascos, a lo a ver, voy a mejor, probar. si no me los quito yo también, A ver, ahora. No, me oigo con rebote. a ver, ¿qué es que me los quite yo? A ver, probamos. Con rebote. ¿Se escucha las dos con rebote? Yo a ti te escucho bien y ahora a mí también me escucho bien. Vale, pues lo dejamos así entonces. ¿Se ve Sí, bien la mejor, porque si no conexión? es súper incómodo. ¿Qué tal la Genial. conexión? No, decías bien. Vale, yo te veo un pelín borrosa, un pelín. No sé si es que a lo mejor hay muchos directos ahora y hay mucha sobrecarga en la red, a lo mejor. Ah, puede ser. Sí, se te corta un poco la imagen, Claro, pero te eso escucho es bien. porque hay mucha sobrecarga en la red, se oye doble. Eso también va un poco en función de cada sitio donde pille la conexión, por lo que estuvimos Ya, comprobando, hay a veces que en sitios se escucha mejor. Bueno, vamos a intentar avanzar, a ver cómo podemos hacer, vale, si no nos volvemos a poner los cascos, ¿vale, Rocío? vale. Vale, yo Cuéntanos un ahora me poquito. escucho bien, así que mejor. No, te decía que cuando me invitaste a hablar de cuentos me quedé un poco así porque digo, hablar de cuentos yo, que en realidad como que no sé mucho de cuentos chulis porque realmente lo que hago es como voy con ese ojo crítico que tú dices todo el tiempo, lo único que me encuentro es cuentos que no me gustan. Entonces era como, Suele pasar. claro, era como, y si tengo que recomendar algo, no sé qué recomendar, que no, que es verdad que luego sí que hay cuentos bonitos, pero es verdad que me cuesta. Además, yo no suelo comprar cuentos porque tengo una biblioteca, a pesar de que vivo en un pueblo, la biblioteca tiene un montón de cuentos y entonces pues prefiero cogerlos allí y los miro y cojo y siempre digo, joder, es que hay muchas cosillas, ese sacando punta que siempre hago, pues a los cuentos igual, ¿no? Muchas cosillas que tiran para atrás. Entonces muchas veces lo que hago es que yo los cojo, pero luego los cambio, edito frases y los adapto un poco. Claro, con tu peque o con los niños que tú trabajas en tu entorno, que también es un poco invitar a esas mamás y a esas profes, educadoras, que si tenemos un cuento, que le demos una vuelta
y adaptarlo un poco más. Es decir, que a lo mejor podríamos incluso, pues, variar un poco ese final para que sea un poco más respetuoso, más objetivo, ¿no? Mm, Como quien se inventa un poco el cuento teniendo un poco más de análisis hacia ese cuento también, ¿no? mm. Vale. Entonces, si quieres, cuéntanos así los cuentos que a ti, cuando a primera vista te llegaron a tus manos, por decirlo de alguna manera, dijiste, Dios, este cuento, ¿no? ¿Qué le ha pasado, no? Que es como te quedas así un poco en shock, como diciendo, este cuento no me convence, ¿cómo es que ha salido al mercado? Pues bueno, pues lo voy a analizar y se lo voy a demostrar, no demostrar, sino a poner un punto de mira a la gente que está en la educación para ver si también ve lo mismo que veo yo, ¿no? Sin ánimo de juzgar demasiado, sino simplemente de, ¿estáis viendo lo que yo veo? Claro. Sí, me ha pasado bueno, que todos son cuentos que la mayoría conocía porque son famosos y, y que yo al principio pues tampoco lo veía, ¿no? Pero una vez que entras en esto y es que una vez que ya te cambia como esa mirada y te vuelves tan crítica, pues como que vas ahí a mirar el detalle. Entonces, pues me ha ido pasando con muchos. Yo analicé, hice un escrito del cuento del monstruo de colores, del famoso cuento del monstruo de colores, que fue como se armó ahí un poco de revuelo porque es un cuento muy famoso y además supuestamente muy en la línea pues de algo que De parece las que es emociones. respetuoso, que es las emociones, ¿no? Entonces es como ahora está tan de moda todo lo de la educación emocional y todo esto. Y claro, el tema es que al final, pues era un poco más de lo mismo. Es esta idea de gestionar las emociones, que no es más que intentar reprimirlas, ¿no? O Y las emociones, yo domesticarlas. siempre digo que las emociones no hay que educarlas, que el acompañamiento emocional y la inteligencia emocional pasa por permitirlas, no por reprimirlas. Con Claro, lo cual dejemos que las niñas se enfaden, dejemos que estén tristes y acompañemos eso, ¿no? No queramos que el enfado pare y buscar herramientas, llámese frasco de colores o cosas que ahora se venden como más respetuosas y que al final quiero que el enfado pare o que el niño deje de llorar, ¿no? Entonces, claro. bueno, el monstruo de colores era en parte un poco por eso y, y también porque, bueno, esa idea de asimilar las emociones con colores, ¿no? Como si las emociones fueran algo fijo y que al final me parecía también como que limita en la imagen del niño, ¿no? Bueno, y que Eh, sea también incluso muchos niños, yo me acuerdo cuando fue la situación, que ellos mismos iban un poco más allá sin que tú te dieses cuenta y a mí me pasó un detalle en clase, ¿no? Que repartiendo gomés, repartí los típicos gomés, ¿no? Tal, y me dijo, yo no quiero rojo porque yo no estoy enfadado. Y dije, mm, en aquel momento no caí en la cuenta y dije, ¿cómo? No, no, dije, ¿qué me dice? No está enfadado y tal. Y dije, ¿por qué no estás enfadado? ¿Qué te pasa? No entiendo. Claro, analicé y me dice, claro, porque si no soy el monstruo del enfado y estoy de color rojo. Y te dije, ¡ostras! O sea, fue como un zasca que me dio el niño a mí en vez de yo pararme a analizar. Y le dije, ah, vale, 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 tranquilo, pues si no quieres el color rojo, pues elige el color que tú quieras, el que con el que te sientas a gusto, con el que te sientas identificado. Y sí que pasó que muchos niños ya rechazaban ciertos colores porque se sienten identificados claro, sus colores con esa emoción. Y era como una emoción que no querían tener ni acercarse a esa emoción. Cuando las emociones, pues hay que transitarlas, pasarlas y aceptarlas como son en nuestro ser, pero siempre estamos, como quien dice, condicionando a las niñas y a los niños a que tengan ciertas emociones, ¿no? Y a mí me gustó mucho cuando incluso hiciste la reflexión del caso de Lorenzo, que también dijo, ostra, pues yo no me había parado a ver este cuento con este análisis y sinceramente, pues me gusta lo que transmites porque nos haces analizar e ir más allá, ver más allá y tener ese ojo crítico y ese espíritu crítico de que no todo vale, de que no nos vendan las motos como motos cuando no son motos. No sé si me explico en mm. unos términos ajustados, ¿no? Cuéntanos un poco cuando vistes el caso de Lorenzo, ¿qué te pasó?
Pues el caso de Lorenzo lo tenía guardado y hacía muchos años que no lo veía y lo tenía guardado como un libro que era súper chulo y que me lo había comprado en su momento para utilizar en clase, porque claro, era como muy guay porque hablaba de la discapacidad y que bueno, luego sí eso hablamos un poco de eso, ¿no? De que al final Vale. intentamos buscar cuentos para enseñarles a las peques cosas que en realidad ese uso del cuento como herramienta que tampoco me gusta, ¿no? Y entonces en su día pues era como muy guay y un día haciendo limpieza en casa apareció y cuando me puse a leerlo me horrorizó. Claro, ya con otra mirada y mirándolo ya con el ojo crítico, pues había cosas que me había apuntado aquí porque se me habían olvidado ya, que era como que como esa idea de la discapacidad como algo que se arrastra. ¿Verdad? Me parecía como feo la idea. Y luego que el cuento estaba realmente lleno de juicios y etiquetas. Cuando yo Sí, creo que una niña que tiene la mente limpia y realmente ve a todas las niñas iguales y que no hacen esas diferencias que nosotros queremos luego con un cuento tal, realmente estábamos metiendo el mismo cuento haciendo juicios y etiquetas sobre la discapacidad. Y luego la idea final, que es algo así como que dice que se lo guarda el cazo en un bolsito y que de esta forma es más discreto, ¿no? Como una sí. idea de que es algo que hay que esconder o que hay que tapar y que tampoco me gustaba. Claro, exacto, sí, 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 tienes razón. También nos pasa mucho que, ¿cómo te explico? A ver si soy capaz de entender que a veces nos vienen vendiendo un cuento como si fuera, quiero que dame un cuento para trabajar esto, ¿no? Y yo digo, pero a ver, con los cuentos es una herramienta para facilitar ciertas circunstancias, ciertas situaciones. Ahora, no pretendas que un cuento supla una situación o trabajar como tú pretendes trabajar ciertas situaciones a través de un cuento. Es una herramienta para acompañar, pero trabajar en sí con el cuento no vas a trabajar nada. Es decir, tenemos mucha énfasis en dame un cuento para trabajar los miedos, dame un cuento para trabajar la falta de autoestima. No te va a ayudar a trabajar la falta de autoestima un cuento, yo creo. ¿No? ¿O no Claro, te va a ayudar? Cuéntame, cuéntame. claro, a eso me refería, ¿no? Al querer buscar el cuento como herramienta cuando en realidad debería ser al revés. El cuento debería ser placer, la literatura debería ser para disfrutar y nos puede servir o no como medio para aprender o para que tú te relaciones con un personaje y eso te ayude o lo que sea, pero no debería ser el fin. Y yo Claro, creo que cuando ponemos el fin, muchas veces, ¿qué pasa? Que los cuentos son de muy mala calidad, literario, porque lo que importa es el mensaje que quiero mandar y eso hace que al final a las peques les deje de interesar. O sea, es una forma al final de estropear la literatura, porque, perdón, que voy a poner esto que me quedo sin batería, vale, tranquila. que las peques al final es como, me estás queriendo aquí manipular, mandar un mensaje y se pierde la esencia de lo bonito que es un cuento, ¿no? Eso por un lado, y luego lo que tú dices, que al final hay cosas que muchas veces ni siquiera ese fin lo vas a conseguir con el cuento, porque son cosas que no se pueden enseñar, por ejemplo, control de esfínteres. Ya puedes tú leer muchos cuentos de que si la peque no está preparada, no va, es madurativo, o cosas que necesitan un acompañamiento emocional, lo que tú dices, autoestima o conflictos, todo ese tipo de cosas, un cuento no te va a ayudar, ¿no? O a No, veces incluso una conversación que no sabes cómo tener y necesitas el cuento para explicarle algo cuando realmente la niña lo que necesita a lo mejor es simplemente que tú se lo expliques con tus claro, palabras. No buscando como, sí, como una forma de meter ahí, de vender la moto, como dices tú. claro. A mí lo que tampoco me gusta, que a lo mejor ahí somos muy críticas, ¿no? Pero la vida nos va haciendo a ser críticas en el sentido de que, ¿y qué has visto a través del cuento? ¿Te has dado cuenta que le pasa esto a Menganito y a Citanito en el cuento? Y como que estás tú analizando el cuento con él, y digo yo, pero ese no es el fin del cuento, que tú analices el cuento con él, o te ha gustado el final, ¿ves que al final en el cuento ha pasado esto?
como que llegas tú a la conclusión y sin que él haya llegado a la conclusión, cuando un cuento es lo que tú dices, para disfrutar, para tener un punto de encuentro entre las dos a través de la literatura. Si podéis hablar, pues a raíz del cuento puede salir una conversación, un diálogo, pero no darle tú la solución con todo lo que viene en el cuento. O ves, a Menganito le ha pasado esto en el cuento, como lo hagas tú igual, te va a pasar esto en el cuento, ¿no? Eso tampoco, yo lo he estado viendo y analizando estos días porque muchas veces el cuento parece que tiene esa finalidad o lo hacemos con esa finalidad y lo que estropeamos es el final del cuento, la finalidad del cuento y que el cuento no debería tener en sí más que un aporte, es decir, que él mismo llega a sus propias conclusiones, ¿no? Claro, es que al final es como que el cuento tiene que ser lo que a cada niña le llegue. En el momento en el que tú haces que lo que quieres que le llegue es ese mensaje, pues ya estás estropeando para lo que debería ser, ¿no? Que esto pasa un poco con el juego también. Es como cuando queremos hacer juegos para enseñarles cosas y decimos, vamos a hacer un juego y en realidad tú le estás queriendo meter ahí que aprendan Matemáticas. matemáticas. Que no digo que en un momento dado pues no te quede otra que hacer juegos porque no puedes dejar juego libre o porque, bueno, pero no quiero entrar ahí. Pero es lo mismo, el juego debería ser libre, si no, no es juego. Y el disfrute de un cuento no debería ser con la idea de querer meterle una moraleja o un aprendizaje, ¿no? Sino lo que dices, disfrutar y el Sí, placer de la lectura. de la literatura, de unión, de estar leyendo y de disfrutar de las imágenes que según el punto de mira pueden ser más bonitas o menos bonitas, evidentemente, ¿no? Pero sin estar analizando esa conclusión, sin darle tú pues la resolución del cuento o la moraleja del cuento, ¿no? Creo que por aquí alguien nos escribía que decía Fen Tribu que hay cuentos que envejecen mal, ¿no? Pero en su momento fueron necesarios. Comprendo lo que dices del caso de Lorenzo, pero pienso que en su día fue transgresor. Bueno, pues sí, puede ser que sí y que. Sí, yo creo que realmente la idea era, joder, no hay literatura que hable de este tema, ¿no? Y en su momento es verdad, pues seguramente era como, joder, ¿qué estamos haciendo mal que no aparece esto, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿y no sería más interesante que aparezcan personajes con discapacidad en los cuentos normales? Que eso era otra cosa de las que quería hablar, que en los cuentos muchas veces hay poca diversidad. Entonces, luego queremos como hacer una cosa, es como querer hacer un parche en vez de desde el principio normalizar que en los cuentos aparezca diversidad de todo tipo, de familias, diversidad de razas, eh, diversidad de capacidades, ¿no? Y desde Claro. esa normalización realmente no tienes que a lo mejor explicar nada más, porque las niñas lo viven como normal, ¿no? Claro. Es como ahora mucho lo de los cuentos feministas también, Sí. que también quería hablar un poco de esto, ¿no? Que hay que está guay, pero que en realidad es que deberíamos que lo que deberían hacer es desaparecer los estereotipos en los cuentos normales. Claro. No tener luego que buscar cuentos, ¿no? Que en realidad Para está guay, suplir pero eso. como no existen, pues bueno, pues buscamos cuentos de pues que aparezcan pues yo que sé, Daniela Pirata, Malena Ballena, estos cuentos que rompen con estereotipos y que están muy guay. Lo que pasa que esto al final también el mercado ahora vende mucho y ahora se pone de moda y también nos quieren dar gato por liebre y se ponen de moda todos estos cuentos de las princesas que es como, quieres romper estereotipos, pero al final son princesas y es como, es que igual las niñas no quieren ser princesas, ¿no? Bueno, y que es justamente lo que tú dices, si desde un principio no hubiera esas etiquetas, no habría que ir a esos cuentos o hacer ese tipo de cuentos, ¿no? También de la misma forma que se trabaja mucho la coeducación con ellos, es decir, está muy en auge la coeducación y claro, si desde un principio no hubiera esa problemática, entre comillas, que me consta que la hay, evidentemente, ¿no?
no tendríamos por qué justamente estar justificando constantemente con ese tipo de cuentos, ¿no? Y lo que haces con tus reflexiones a través de tu libro de Sacando Punta, que incluso pues ha sido muy juzgada, criticada, mucha gente piensa que tiene rabietas de niña pequeña, te juzgan en el sentido de que ya está esta con sus rabietas de las reflexiones que le ha dado y todo lo que ha dado. Yo digo, no, lo que pasa es que nos hace analizar y tener un punto de miras, tener ojo crítico y analizar, ir más allá siempre para que no te vendan la moto ni te vendan gato por liebre, evidentemente, ¿no? Entonces, Sí, sí, se me cuéntanos un critica poco. mucho, me ha llegado muchas veces ese mensaje, ¿no? De qué exagerada, es que tampoco hay que sacarle tanta punta a todo, es que, madre mía, es que tampoco... Bueno, yo creo que eso es una cosa positiva, que quiero decir, que cuestionarte las cosas es salir un poco de esa zona de confort. Mm, si no es que te lo tragas todo. Y no sé Claro, qué, no sé cómo se puede ver eso como algo positivo, ¿no? Que te lleguen las cosas y que. Otra cosa es que tú digas, pues bueno, que no pasa nada. Por ejemplo, tengo cuentos aquí que quería enseñaros. sí, eh, sí, pues que a lo mejor hay un cuento que pues que en un momento dado te sirve para, porque no sabes cómo explicarle algo a una PEC y te ayuda como herramienta, pues no pasa nada. O un cuento que no te parezca lo más respetuoso, pero, o incluso con peques mayores, está guay los cuentos que no te parecen tan respetuosos porque puedes hablar de ello. O incluso cuentos en los que te parezca que hay machismo, pues con una pequeña de cierta edad, pues a lo mejor en realidad está guay que el cuento sea así para poder sacar el tema. claro. Esto no quita que tú no sepas desde dónde partes, ¿no? Porque si tú no lo ves, claro, te lo tragas tú y haces que las peques se lo traguen también. Claro, sí, sí, Sin esa sí. reflexión, ¿no? A mí, por Entonces, bueno, ejemplo, mira, tenía aquí ejemplos eh, de cuentos como... Por eso digo que me cuesta un montón, porque estos cuentos que voy a enseñar son supuestamente muy famosos y muy guays. Y lo son, ¿no? Pero yo les doy una vuelta. vale, pero está genial porque cada uno tiene su punto de mira y su ojo crítico y después pues puede decir, vale, pues no lo había visto así, me ayuda a analizarlo y saber de dónde partió ese cuento y con qué finalidad lo quiero contar también, ¿no? Pero sin ponerle yo el último punto sobre la I, es decir, bueno, a ver si el niño también llega a su propia conclusión, ¿no? Claro, también. Vale, cuéntanos, ¿qué cuentos trajiste? ¿A qué sabe la luna? Es un cuento muy famoso Sí, y muy, muy conocidísimo. famoso. Y Hay supuestamente, recontables, a ver, que es hay... muy bonito y se hace también con teatro de sombras y todo esto. Y es como que tiene unos valores pues muy buenos, ¿no? De colaboración, de todos los animales que se van uniendo y se van subiendo para llegar a la luna. Pero una vez hablando en una charla debate, alguien hizo una reflexión sobre este cuento que dije yo, ostras, esta no me di cuenta yo. Fue alguien que se dio cuenta y lo dijo, y hoy mirándolo digo, es verdad, que es que la luna, a ver si puedo enchufarlo, que la Ujú. luna va contando el cuento que realmente, según los animales se van queriendo acercar a ella, ella se aleja. O sea, Sí, ella no quiere que la cojan, ¿no? Un poco para... Eh, decían como que qué mensaje estaba mandando que decimos de no es no y todo esto, ¿no? Que puede parecer una exageración, pero realmente es la luna no quiere que la cojan, se va alejando y los animales insisten, insisten y al final, cuando llegan, se la comen, la cara de la luna está es muy triste. triste, Sí, ¿no? Y sí, sí, entonces entro en claramente, además. ese análisis de, pero bueno, No qué es abuso, ¿no? respetuoso, o sea, no quiero que me comáis y me estáis comiendo. Claro, y que queda como guay, Claramente. los animales han conseguido su objetivo, ¿A pero costa de qué? ¿a costa de qué? De morder a la luna que ella no quería que se acercaran a ella y al final se la comieron. Y ostras, me hizo reflexionar, ¿no? Pues Ese, sí. ese era un ejemplo que traía otro.
famoso La cebra Camila, que es muy bonito. Sí, 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 sí. Y que yo se lo leo a mi peque, ¿eh? No digo que esté descartado. Digo que le doy una vuelta y que hay cosas que, por ejemplo, en este cambio, que es en el último momento, cuando se encuentra la cebra con su mamá, la mamá, bueno, dice aquí, no llores, Ajá, sí, no sí, sí. llores, negación de las emociones, ¿no? Yo intento evitar todos los mensajes que sean de no llores, no te enfades, No porque pasa puede ser nada. emocional, no pasa nada. Y esto te lo encuentras en los cuentos así. Y es una de las cosas que yo siempre cuando veo un cuento intento esa parte pues cambiarla o... Eh, y también mucho adultocentrismo, ¿no? Sí, Mucho de regañar, se enfada conmigo, mi mamá me regaña. Todo esto de educación tradicional se encuentra mucho en los cuentos también. Y eso pues es otra cosa que yo evito. Y otro ejemplo, estos tres son de Calandraca, que es una editorial súper chula sí, y que muy son cuentos conocida chulos, pero además. yo le doy una vuelta. Este es Los Ay, Chivochivones, sí, también muy guay, porque estos son cuentos además como muy repetitivos, que la historia se repite y eso les gusta mucho. Pero yo, por ejemplo, para mi peque, que tiene 3 años recién cumplidos, yo evito monstruos y cosas que generan miedos, porque luego decimos los miedos de las peques, los tres cerditos y el lobo, todo este tipo de cuentos infantiles muy famosos y que les gustan mucho, sí, les gustan, pero les generan miedo para mí antes de lo que están preparados para gestionar. Entonces yo claro. evito en niñas pequeñas este tipo de cosas de monstruos, del lobo, de que me quieren comer, todo esto. Entonces a lo mejor para un poquito más mayores. Y luego tengo que este no le saco pega, que es muy famoso y es muy bonito, que seguro que lo conoces. Sí, cuánto te quiero, sí. Adivina cuánto te quiero. Sí, a mí me gusta mucho ese cuento. De la editorial Coquinos, que también tiene cuentos muy chulos. Claro. Decían por aquí que qué final, bueno, nos comentaba una de las que está, bueno, ¿qué opciones das más o menos? Es decir, Sí, he traído aquí también opciones. vale, no sé si era Por ejemplo, justamente la pregunta o no. Bueno, yo creo que era qué opciones das. Es que ya se ha ido para arriba la pregunta y no me deja verla. Ya se ha a ido ver, hacia yo arriba la puedo pregunta. subir a las preguntas. A ver, ¿qué opciones das? Yo supongo que de cuentos, ¿no? Claro. Yo, Finales, bueno, sí, sí, cuenta, cuenta, dime, Rocío. no, que sí que aquí quería hacer una reflexión de que lo que yo me he dado cuenta en mi experiencia es que en 0-3, en esto sí que estoy con Montessori, que en muchas cosas no, pero en esto sí, es que las peques necesitan realidad. Sí, Y que lo que les gusta es la realidad. Y queremos muchas veces cuentos meter cuentos y meter fantasía y meter cosas que ellas yo creo que no pueden entender. Y que hay una frase que me encanta que dice, las niñas pequeñas no necesitan cuentos de hadas, necesitan simplemente cuentos porque la vida de por sí es ya de por sí muy interesante para ellas. Y que a lo mejor una niña de 7 años le emociona que Perico abra la puerta y haya un dragón, pero a una niña pequeña de 3, con que Perico abra la puerta ya le parece emocionante, ¿no? Y me encanta esa frase porque yo sí que veo que a las peques están descubriendo el mundo y le queremos meter mundos nuevos. Mundos nuevos con sí, esto de que la fantasía fomenta la creatividad, que yo creo que esto no es así, porque la fantasía que le llega a una niña pequeña la vive como real. Y además claro. quien está creando ahí es la adulta o el cuento. No veo esa relación entre fantasía y creatividad y creo que ellas disfrutan con lo real. Entonces yo he traído ejemplos de lo que mi hija solo quiere ver eso, que es Teo, Ah, la sí, colección Teo, de Teo. Teo, Sí, 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 que son sí. una colección antigua que la tenían sus primos y le fascina porque es Teo va al mercado, Teo va a la piscina, Sí, Teo va al cumpleaños de su amiga, bueno, toda la colección le fascina y cosas buenas que tiene cosas buenas y cosas que yo le saco punta. Me gusta de Teo, pues eso, que es la vida real, de un niño que hace vida normal. sí, y, mm,
Y tiene diversidad, me gusta porque lo que hablábamos, tiene diversidad de que aparecen niñas de diferentes razas, aparecen una cosa que me resulta curiosa, quizá porque es antiguo, que es cuerpos de diferentes tamaños. No es este clásico cuerpo normativo de niñas y niños, no, cuerpos de todos los tamaños y eso me encanta. Pero luego, claro, son antiguos y tienen cosillas pues que yo cambio. Tienen mucho de esto de mi mamá me regaña, no pasa nada, no llores. Veo también mucho machismo, como que la Mucho mujer está, machismo vale, también. siempre Entonces, exige, ella, mamá siempre cocina, papá es el que va a trabajar, y tú dices, mi mamá, te da ganas de como de presionarte, ¿no? Como sí. que dice, la Entonces, yo pregunta, lo que he hecho es que de la colección, que no sé si son 30 cuentos, me he sí, quedado con 10. Porque hay ajá, muchos que, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con circo, zoo, granjas y animales, yo también lo descarto. Que esto vale, también es un clásico. Todo lo que tiene que ver con cómo tratamos a los animales está muy metido en los cuentos infantiles. Y me parece también un detalle para tener en cuenta. Y esos yo claro. los he quitado de la colección. Claro, está bien, entonces. Mira, la pregunta era, que la acabo de leer ahora, ¿Sí? era, ¿qué frase cambiarías cuando dicen no pasa nada o no llores? Bueno, yo no cambiaría lo que es frase en sí, yo doy alternativas, no sé si a ti te puede servir también, es decir, ¿qué sientes? Es decir, lo importante es que esa niña y ese niño sepa expresar su emoción, que le sepa poner palabras, que le podamos verbalizar con ello y que podamos acoger esa emoción como es en toda su magnitud y que no nos cueste coger esa emoción, es decir, si tiene ganas de llorar, entiendo que tienes ganas de llorar, vale, acepto que llores, o sea, y el de no pasa nada, pues por ejemplo es, yo le haría la pregunta, ¿qué sientes? ¿No? ¿Cómo estás? Estoy aquí contigo y acepto que tengas este sentimiento, esta emoción, la acepto. Pues, ¿dónde la sientes? Si la quieres localizar en alguna parte de tu cuerpo o cómo te sientes, lo entiendo. Simplemente, o simplemente estando ahí. A veces no tenemos que ponerle emociones a todas las situaciones. Simplemente ella necesita expresar esa emoción y que sepa que alguien la está escuchando, sin más, ¿no? No tenemos por qué andar a poner tiritas constantemente para hacer, digo yo, remiendos o algo así. ¿Tú cómo lo ves, Rocío? Sí, que al final el no llores es porque queremos que pare, porque nos molesta o porque nos duele. Pero claro, es como nos han educado a nosotras y al final no tenemos herramientas para hacer a veces las cosas de otra forma porque no conocemos, hemos vivido y nos han criado con represión emocional. Entonces, es así, las emociones tienen una función además para el cuerpo. Cuando una niña está llorando, está descargando tensión. Si queremos que pare, estamos no permitiendo que eso salga y se quede dentro. Con lo cual, pues eso, poner palabras, estás triste por lo que te ha pasado, muchas veces describir simplemente y que estamos aquí y que es normal que estés triste por lo que ha pasado o estás llorando porque te has hecho daño, ¿no? Simplemente acompañar y el no pasa nada, con el no pasa nada yo veo que hay dos situaciones diferentes. A veces las peques nos muestran algo simplemente para ver nuestra reacción, por ejemplo, mami, se me ha caído esto, pero para ella no le supone nada, ¿no? Y quiere ver, entonces ahí no pasa nada, se ha caído, pues no pasa nada, lo recogemos y ya está. Pero otra cosa es cuando decimos el no pasa nada, cuando ella está sintiendo algo, cuando ella está llorando o ella se ha hecho daño y decimos no pasa nada. A ella sí le pasa, entonces estás negando su emoción. O sea, es Claro, como por si tú estás ejemplo, llorando o triste o enfadada por algo y viene alguien y te dice, pero si eso es una tontería. Y es como, para mí no, ¿no? Es lo mismo. sí se suele dar sobre todo, pues por ejemplo, cuando están dos niños y dos niñas en el parque, ¿no? Y digamos que a una le quitan el cubo y tú dices, venga, mujer, no pasa nada. Sí, a ella le ha pasado que se ha sentido invadida y le han quitado el objeto con el que ella estaba jugando y ella siente que se le ha usurpado ese momento lo que ella tenía en sus manos. Entonces, el no pasa nada ahí es como, no te preocupes, que si te quitan algo el día de mañana, no va a pasar nada. Es como indefensión aprendida para mí en este caso
y que a veces incluso lo analizamos y decimos, ¿por qué no me supe defender en aquella situación cuando tenía que poner un límite ante un jefe, ante pues una persona de tu misma situación, de tu misma edad, ¿no? Pues para mí viene de esa indefensión aprendida, el de no pasa nada. Me han dicho que no pasa nada y me lo trago, me lo como y yo me lo guiso y aquí estoy yo con este mal interior, ¿no? Yo creo que vienen de ahí muchas veces si nos paramos a analizar, ¿no? Claro, es que al final la invalidación de las emociones es una de las cosas que yo creo que peor se ha hecho y que peor se hace con las niñas y con los niños y que más afecta luego a la persona, ¿no? Y claro, es la invalidación total de la otra persona, porque me estás negando lo que yo estoy sintiendo, que entonces es como, si tú me dices que lo que estoy sintiendo no lo tengo que sentir, me estás diciendo que yo estoy mal, que yo no estoy bien. Claro. Entonces soy capaz de al final reprimir y por complacerte a ti, reprimir mis emociones, ¿no? Que es una cosa como muy chunga. Sí, porque voy buscando constantemente la aprobación del adulto para sentirme yo bien. Entonces, cuando justamente pues va a pasar que voy a buscar la aprobación de mi pareja, de mis compañeros, de los demás, para sentirme yo bien, sin tener en cuenta cómo verdaderamente me siento yo, cómo verdaderamente estoy yo. Y no sé, ahí es la parte de la madurez emocional que yo llamo. Si tú no tienes una madurez emocional, no vas a saber separar, discernir cuándo te encuentras verdaderamente bien y cuándo te encuentras verdaderamente pues dolida, asustada, triste. Y entonces tiendes a decir otra frase que se está diciendo ahora mucho y que yo digo, no, o pienso yo, vamos, a lo mejor me equivoco, tranquila, todo está bien. Y yo digo, para ti a lo mejor el todo está bien sirve para suavizar esa situación y para verlo todo con otra mira, pero si no todo está bien, es decir, no podemos estar siempre en el todo está bien y del que todo vamos a aprender. A veces no aprendes de una situación y se ha dado mucho con la cuarentena, con el confinamiento, la gente diciéndote, es que si no has aprendido nada de esta situación, no ha servido de nada. A lo mejor no ha tenido que aprender nada esa persona, o yo no he tenido que aprender nada, o no he querido aprender nada, y me estás poniendo esa pesa, esa losa encima de que tengo que sacar algo de aquí, de este confinamiento de positivo, de que tengo que estar, de que todo tiene que estar bien, de que tengo que tener un aprendizaje, y a lo mejor no estoy preparada para tener ese aprendizaje, ¿no? Porque se ha dado y se está dando de... Entonces no ha servido para nada. Entonces, pues a lo mejor deja lo que sirva para lo que tenga que servir. Ya se verá para lo que tiene que servir esta situación, ¿no? Claro, es que hay mucho de esto ahora, de este mensaje tan peligroso de que yo digo de Mr. Wonderful, del todo saldrá bien. Y es un poco más de lo mismo, porque es querer negar las emociones negativas, porque nos han educado con eso, diciendo nuestros padres y nuestras madres se enfadaban con nosotras si llorábamos, si tú te enfadabas ellas se enfadaban, con lo cual el mensaje que te estaban mandando era que eso no había que sentirlo. Entonces, pues ahora esto está muy de moda y es que tienes que estar bien y tienes que sonreír y es un mensaje muy culpabilizador también, porque si no estás bien es porque no te esfuerzas, como si fuera tu culpa, negando que no estoy bien porque estoy encerrada en mi casa 3 meses. O sea, negando como todo lo que el sistema o cada uno con sus vivencias, ¿no? Es ese mensaje individualista de tú eres responsable de tus emociones, más allá de lo que pase fuera. Y tú eres responsable de sentirte mejor y de... Claro, muy peligroso. Se llaman un poco la positividad tóxica. Eso es. Que yo estoy totalmente en contra de todo este rollo positive que el otro día me contaban que ahora había una persona que decía yo soy felicista y hablaba de todo esto y me dedico al coach para que la gente sea feliz porque si tú te lo propones y sonríes pues no, pues mira, no.
Pues De depende. acuerdo que el cerebro hay que engañarlo a veces y que si tú sonríes durante un tiempo, pues el cerebro no distingue entre realidad y todo lo demás, ¿no? Pero tampoco puedes forzar muchas situaciones constantemente en ese sentido porque al final estás forzando una situación y estás comprimiendo también una emoción que no estás dejando que transite por tu cuerpo, ¿no? Claro, y al final las emociones que no transitan y que no se permiten, como es el llorar, que cuántas adultas y adultos conocemos que no lloran. Y niños que ya se reprimen, que a lo mejor quieren llorar y se aguantan. Y tú ves que se están aguantando. Entonces, si y todo eso que tú reprimes y que no permites llorar, enfadarse y todo eso, es que son emociones que son necesarias. Entonces, si no se viven, no van a desaparecer, se van a quedar dentro. Y todo eso tiene que ver mucho luego con eh, daño que tú te haces a ti mismo y también con daño que haces a las demás. Cuando decimos Sí, claro, que con en los esta conflictos de imagen que las tienes. niñas, de que hablamos de violencia y de destructividad y las niñas que tienen mucha, pues es que mucho es, si a mí no me permites vivir ciertas cosas, esto yo lo voy a sacar de alguna forma y lo voy a sacar en forma pues de rabia contra la otra, porque no me has dejado vivir a mi tristeza, mi enfado o lo que sea. Ujú. Vale. ¿Tenías por ahí algún cuento más o por ahora no? ¿O alguna cosa que Sí, nos quieras acercar? sí, quería recomendaros muy mucho porque es el cuento estrella, la colección de cuentos estrella de mi hija, que yo ya es como, llega la hora de dormir y es como, ¿qué cuento quieres? Para ver si variamos un poco, porque claro, estoy saturada y es que solo quiere esto, pero llevamos meses, ¿eh? Es una colección, no sé si la conoces, son 4 libros, el libro del verano y hay uno de cada estación, son Ajá. alemanes. Ujú, Son unos cuentos sin palabras, son solo imágenes ujú. y son preciosos. Y es un poco lo que hablábamos. Yo creo que le gustan tanto porque es real, es vida real. Es cada. A ver si os lo puedo enseñar un poco. Cada página, esta por ejemplo sería la casa, eh, luego está aquí las tiendas y la granja, el centro comercial, la estación, el parque, bueno, cada página y en cada estación se muestran las mismas, pero como son en las diferentes estaciones y los personajes son los mismos. Entonces tú te creas tus propias historias, que eso es lo que a ella le gusta, que el cuento cada día es diferente y que ella lo puede contar y te vienen los nombres de los personajes y que es vida real, que es lo que Claro. ella, verse reflejada en, pues, en las cosas, las niñas que van al parque, que van a comprar, que van al mercadillo, que lo que sea, ¿no? Entonces, Sí, una vida es muy objetiva, simple. sin tapujos, sin juicio crítico, sin juicio crítico, sin maldad, me refiero, ¿no? Que muchas veces los cuentos incluso tienen como cierto trasfondo que dices tú misma para hacer este cuento telita marinera, ¿no? Sí, Más. sí, al final es lo más sencillo es lo que para peques, yo me doy cuenta que, bueno, luego clásicos como estos que nunca fallan, que Pollo, son para pequeños, pequeños. Y también me gusta mucho de la cuna a la luna, toda sí. la colección de la cuna a la luna para chiquitines, también muy bonitos, porque a mí me costó mucho encontrar cuentos cuando era pequeña y todavía no podía seguir una historia. Me costaba mucho encontrar cosas de calidad, porque eran como o muy bobos, como muy que infantilizan, o muy complejos. Ujú. Y luego ya entramos con Teo y con esto, y es que no salimos. Y es que tengo cuentos preciosos que Jaime y las bellotas, cuentos así famosos de Ojo Oso, mm, pues yo qué sé, tenía aquí apuntados algunos, ¿sabes? El del... Ah, este cuento, este sí lo recomiendo también, Un poco perdido. Es un cuento muy bonito Ujú. también que no tiene, no le saco punta. Eh,
Papá, por favor, consígueme la luna también. Pero es verdad que estos cuentos que ya son como más de historia, ella a lo mejor porque tiene 3 años todavía recién cumplidos, todavía está más en esto, en lo real. Yo me di cuenta que en lo real. Yo creo que un poquito más mayor seguramente ya empiece a este tipo de historias. Y luego, ¿qué os quería recomendar? Están recomendando por aquí la colección de Convel, La Cereza, les gusta mucho. Sí, la conozco también, que es como, ¿sabes qué pasa? Que la descubrí tarde y mi peque era ya muy mayor. Y es un poco de la cuna a la luna, así como también como de, como decir, en formato rimas. Ajá, Eh, y ya como que era, yo creo que la pillé muy mayor y ya no le hacía, yo creo que es para más chiquitines también. claro. Los de la Y editorial Calandraca, ¿no? De Cocodrilo, Verde, Verde, que te quiero. esos, Esos están bastante mm, bien también, ¿no? mm, esos me gustan mucho. Que son rimados y cantados un poco así Sí. como los de la... Exactamente, sí, sí. Y bueno, No, y algunos luego los que que... os había dicho para romper un poco con estereotipos, los que había dicho de Daniela Ballena, de Daniela Pirata y Malena Ballena, también uno que se llama Arturo y Clementina, que es un cuento antiguo, muy bonito, Pipi, que me encanta, que es un clásico, y, y luego también una crítica que había leído, bueno, no sé si conocéis uno que se llama Guapa, que también pretende ser, es un poco como lo de las princesas, que pretende romper con estereotipos y al final lo hace peor porque quiere ser feminista el cuento y al final La lía lo hace parda, al revés. claro. Y, y el de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes también se ha criticado mucho porque hay ciertos personajes como Margaret Thatcher bueno, que es como, a ver, a ver qué referentes de mujeres queremos que reciban nuestras peques, ¿no? Que es como, sí, mujeres que han conseguido el poder, pero que realmente tienen valores todo lo contrario a lo que es el A feminismo. costa de que han conseguido el poder, ¿no? Claro, Sí, sí, suele pasar que a veces es como, vale, pero ¿qué me quieres vender con esto, no? O sea, ¿dónde tú, o sea, tú te has parado a analizar con esto, ¿no? Como, no sé si habéis analizado que incluso los personajes de Disney, todos los personajes que las películas Disney, pues en todas cómo acaba la mujer, cómo está la mujer en ese sentido también, ¿no? Que a veces yo digo, pero Virgen Santísima, madre mía, ¿no? En ese sentido. claro, y que yo pienso que con cierta edad ya puedes hablarlo, pero cuando son pequeñas, o sea, es muy perjudicial porque le están entrando unos valores que todavía no pueden entender que tú le digas esto es así o asá, ¿no? De las princesas o incluso de la Peppa Pig, que también es súper machista, ¿no? Entonces, claro, yo ahí sí que digo, hay que proteger. Cuanto más tarde le llegue esto, mejor, porque le van a llegar, pero al Claro, menos que ya puedas hablarlo y puedan sí, tener, y puedas ahí como contrarrestar un poco el mensaje. claro. Pues me ha Tienen ahí encantado. la colección de Campbell de la cereza. Sí, son Sí. rimados y cantados. Sí, son muy bonitos. Mm. ¿Alguna cosa que nos queréis transmitir, alguna pregunta, alguna reflexión que os haya impactado de Rocío? Bueno, a mí me han impactado todas, yo ya tengo tu libro, como bien sabes. Me ha impactado mucho que dije, pues sí, señor, ole por ella, cuando fue el vídeo que lanzaste en redes acerca de las imágenes todas que se repetían cuando fue la primera desescalada en la cuarentena. Yo por lo menos lo tengo asociado a ti, no sé si te das cuenta, ¿no? No sé, no sé a qué te refieres. Fue como que, bueno, yo lo vi en tu muro, era que aquellas imágenes justamente de cuando la gente salía, que se repetían las mismas imágenes, que justamente provenían de los mismos medios de periódico, ahí yo dije, pues, o sea, ese vídeo yo lo asocié a ti, no sé si es tuyo o no, yo creo Sí. que es tuyo, y ahí dije, pues, ole, sí, señor, porque esta mujer se lo ha currado mucho, yo creo Ah, que... no, pero no, yo lo compartí, pero no es mío. Ah, vale, 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 Ya vale, sé vale. cuál dices.
Sí, que contrarrestaba un poco la imagen esa que habían querido mandar de que habían salido las familias, ¿no? Con las Sí, peques y que se habían sí, reunido y que realmente eran fotos manipuladas y luego alguien es verdad que hizo un vídeo muy chulo diciendo de que no había sido así, ¿no? claro. Bueno, pues yo la asocié a ti, no, evidentemente, y bueno, porque justamente nos pones en ese punto de mira, esas reflexiones, el ir más allá, el ver más allá y el no quedarnos siempre con lo primero que nos dan, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos así un poco la reflexión que ha tenido más impacto, con la que más ahí diste en toma, digamos que has puesto ahí en el punto de mira. Uf, pues Hice una no pregunta sabría difícil. decirte. Sí. Ha habido muchas que me pasan cosas raras, porque alguna que me parece como muy tonta, de repente encantan, y a lo mejor para mí era una reflexión que digo, esto es una tontería, y la gente dice, oh, esto nunca lo había pensado, esto siempre lo había pensado, y no sabía ponerle palabras. Pero así que hayan generado, las que pongo que tienen que ver con feminismo, siempre hay mucho debate. Esas generan mucha controversia siempre. Cuando he hablado de disciplina positiva también, cuando he hablado de Montessori, o sea, siempre que saco temas así un poco que hay mucha gente que se posiciona en algo, pues le remueve. Y esas suelen generar bastante Claro, debate. Y el tema de feminismo, por ejemplo, siempre que hablo del tema permisos iguales e intransferibles y de las bajas de paternidad y todo esto, esto siempre hay muchas posturas encontradas y claro. gente que tiene otra forma de verlo, pero así alguna puntual no. La que sacaste hoy, ¿cuál era, Rocío? La de Hoy, la radio, la de la ratio. Y la de ¿no? ayer era la de ayer que alguien me escribió que no la entendía, que era la de, que estas son las que digo que generan controversia. La de las mamás, hablando con una amiga, ¿no? De que las mamás, cuando tenemos tiempo libre, nos juntamos con otras mamás y hacemos planes. En cambio, los papás suelen hacer planes con otros amigos sin hijos y hijas. Ujú. Sí, sí, Estos sí. temas siempre remueven, pero me alegra que cada vez hay más hombres, más padres que me siguen y que dicen, ostras, gracias por esta reflexión porque tienes razón. Y es como, wow, ¿no? Que puedan, que esto pueda servir para, porque al final yo, mi idea de por qué hago esto es porque pretendo que cale y que te haga pensar y que te haga decir, ostras, y sirva para algo, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Y que nos ayudas a despertar, pues ese espíritu crítico que tanto vengo diciendo a lo largo de este directo, de esta entrevista, que nos ayudes a analizar, a reflexionar justamente y a ir más allá para que, en cierto modo, pues que no nos conformemos y nos quedemos en el conformismo absoluto de todo está bien, que eso es lo que venía un poco también yo a hablar y a que tengamos pues más juicio en todo este sistema, ¿no? Para que no nos engañe nadie. Que esto a veces puede pasar una cosa, y yo me incluyo, que es como que quieres ser la madre perfecta o la educadora perfecta y que parece que es que criticándolo todo quieres llegar como a, pues a una perfección que no vas a llegar. Y no se trata de eso, se trata No, de yo voy a hacer lo que pueda con lo que tenga, pero al menos siendo consciente de lo que hago. Y que si alguna vez grito y si alguna vez no soy respetuosa o lo que sea, pues no pasa nada, pero al menos lo reconozco. Si me sitúo claro, en el otro lado, es como legítimo que educar así está bien y no me cuestiono nada. Entonces, no se trata de ser perfecta ni de que esto nos genere culpa por no poder educar como queremos o acompañar de manual, pero está bien darle vueltas a las cosas y decir, pues yo, por ejemplo, ¿no? Como cuando puse, mira, ya me he acordado de una reflexión que dio mucho, la de los disfraces, la de disfrazar a los bebés. Esto generó sí, mucho no gusto. Y yo dije, y yo luego después de la reflexión al día siguiente dije, ojo, que yo disfracé a mi hija cuando era bebé y le hice fotos. O sea que, pero luego le he dado una vuelta y me ha parecido
pues que no es respetuoso, que es cosificar al bebé, ¿no? Porque ni te lo ha Claro. pedido, ni lo haces tú para... y como con eso otras cosas, ¿no? Como cuando he criticado los parques de bolas y luego digo, oye, que yo voy a parques de bolas, pero que yo vaya a parques de bolas y que piense que a veces las madres necesitamos un sitio así para estar con otras madres tranquilas y charlar, no significa que no pueda cuestionar que los parques de bolas me parecen lo peor, ¿no? Claro. Sí, sí, bueno, por ejemplo, cuando llegan las Navidades, yo también lo he dicho, de que tenemos que sacar ahí a toda costa al bebé todo mono con su ropita de Navidad, a costa de mandar una postal para la abuela o para el tío o la madrina para que vean al bebé mono la Navidad, no a modo de postal. Cuando verdaderamente ni tu hijo te lo ha pedido porque es un bebé y que puedes sacar una foto de Navidad. Claro que sí, todos nos hemos sacado una foto de Navidad y en ciertos momentos pues le compramos los típicos renos aquí para poner y todo lo demás, pero que pensemos eso, que vayamos un poco a más allá si es necesario, a lo mejor hacer pasar tanto el mal trago a esa peque, a ese peque, el que sufres porque no ha salido como tú te esperabas la foto, el que lo pones en una posición que para él tampoco es cómodo, sujetándolo con cojines cuando un bebé se mantiene, y dices tú, ¿esto de dónde viene todo esta cosa tan artificial, Tienes ¿no? la necesidad, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Que todos tenemos necesidades y como yo decía un día en una charla con padres aquí en Vigo, que nos penséis que las que damos charlas sobre pues crianza respetuosa tenemos ya aquí un chip y ya nos hemos autoprogramado y ya somos fantásticas y maravillosas y ya no les gritamos a mejor a tu hijo en un momento determinado, porque también tienes tus automatismos, también tienes tus reacciones automáticas y también quitar todo ese lastre que vienes llevando de generación en generación cuesta mucho y no es que me reprogramo, ya soy genial, fantástica y maravillosa y yo soy la madre que todo el mundo quisiera que fuésemos. No, o sea, no nos engañemos tampoco. Si pretendemos trasladar un mensaje, si pretendemos ir más allá, pero sin culpabilizarnos tampoco a nosotras mismas y que todas tenemos nuestras luces y nuestras sombras, que no somos mujeres perfectas ni tampoco lo pretendemos ser, ¿no? Eso es... Claro, a mí esto es una lucha que yo tengo porque me cuesta mucho. Vamos, normalmente la gente que me sigue, yo creo que no le llega así mi mensaje, pero a veces sí escribe gente que siente que yo la estoy enjuiciando, ¿no? Y es como, ¿cómo mandar el mensaje sin hacer que la gente se sienta mal? Y claro, es difícil, porque realmente yo estoy todo el rato prácticamente criticando cosas, pero es como dices, realmente yo son cosas que he aprendido también porque yo me he equivocado y creo que hay que verlas como una oportunidad para darle una vuelta y pues intentar ser mejor, ¿no? Como madre, Sí, como profe, lo que sea. Y luego también con el tiempo me doy cuenta que hay cosas que luego, que una cosa es que yo haga el juicio a nivel de una actuación que no me guste, por ejemplo, pues disfrazar a las peques, y otra cosa es que yo te critique a ti a nivel personal. claro. Que pretendo no hacerlo, porque cada una hemos estado, o sea, cada una está en el momento en el que está y cada una hace... y intento aprender a cada vez juzgar menos a la gente, porque me doy cuenta que he juzgado mucho a las madres y que luego pues hay que ponerse en la piel de cada una y que una Claro. madre que le pone los dibujos a la niña en el restaurante para poder charlar con su marido, pues hay que estar en la piel y a lo mejor es el único momento que puede hablar con su marido tranquila y quién soy yo para juzgarlo. Que otra cosa es que yo juzgue la situación de qué está pasando en la sociedad, que las niñas ahora pues están enchufadas a esto en la hora de la comida y tal. Una cosa es analizar eso y otra es criticarte a ti como madre, que yo no sé, yo no estoy en tus zapatos para saber por qué en un momento pues necesitas a lo mejor ponerle la tablet en el restaurante, ¿no? Claro, sí, 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 te entiendo perfectamente. Y que bueno, que no todo el mundo se lo tiene que tomar a lo personal. Es decir, tú estás, bueno, pues lanzando un mensaje de, oye, tratemos de tener un poco en cuenta esta situación, tratemos de analizar esto, veamos los pros y los contras de esta situación para favorecer una cultura de infancia, una infancia más respetuosa, pero no significa que en un momento determinado, pues alguien
por circunstancias, tenga que tirar de ciertos momentos para poder conciliar, entre comillas, para poder... Quedan, nada, unos segundos. Te agradezco muchísimo que te hayas unido por aquí. Quedará grabado en mi canal de YouTube a todos los que me habéis preguntado. Y muchas gracias por todo lo que nos has trasladado con los cuentos y con lo que nos has dado invitado a reflexionar. Os invito a gracias. Rocío. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Está muy bien. Venga, muchas gracias. Chao, chao. Chao.